Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. También buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, ya están en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de los del canal de YouTube de RTP, de los medios digitales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como rtp.es, como el líder Tralalá ni la prensa, corrupta, le cambia la fecha al día, y hoy es jueves 15 de enero, la primera quincena de las 24 que tiene el año se termina hoy. Lento, ¿no? Don Alberto Acosta está en la línea y justamente también va con él especialmente y con todos nuestros oyentes. Yo salí de retirar algo, de retirar algo de la isla Mocolía a las 9:23 de la mañana. Tenía 17 minutos para llegar desde la salida de Mocolía aquí, no pude. ¿Por qué? Porque ya después me enteré que donde era el problema, en el desvío que va para Salitre y la cabecera cantonal, parece que han atropellado a alguien, y entonces habían 5 carriles, todo el ancho de la avenida León Febres Cordero Río, bueno, todavía no, San Borondón, porque todavía no pasábamos, de la avenida San Borondón, que luego se llama León Febres Cordero Rivadeneira, avanzando a 1 metro por segundo, y luego a 1 centímetro por milisegundo. Y entonces una cosa que normalmente a uno no le toma 5 minutos, a mí me ha tomado casi 20. Alguien tiene que responder. No puede ser que cuando hay un accidente pase esto. Y peor, cuando hay un atropellamiento, peor si es con muerte, mientras no levanten el cadáver, se fregó todo. O sea, este conjunto de aldeas al que algún idiota llama país, no progresa ni progresará nunca. Don Alberto, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue dónde recibió el año? Tokio, Hong Kong, Brisbane, Melbourne, París, Roma o Guayaquil. Guayaquil. Realmente. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estuvimos relativamente cerca. Yo lo pasé en Olón, pero ya no es Guayaquil, ¿no? Ni siquiera es la provincia del Guaya, ya no es la provincia del Guaya. Pero bueno, a ver, a la reja, como decía Leopoldo Fernández Tres Patines. El año ha cerrado con unos indicadores que hasta los diarios mostraron con un poco de eso, les encanta. Digo, bueno, ¿por qué les encanta a los analistas económicos hacer líneas de colores que son parecidos, los malditos, y dicen, este es fulano? Estos son los gobiernos, porque como estaban comparando el desempleo y el ni sé qué otra cosa. Entonces una línea es roja, pero un rojo anémico, y la otra es un anaranjado fuerte tirando a atardecer. Y uno se confunde, al menos a la edad de su servidor. Y luego el verde es un verde turquesa, el azul es un azul indefinido, y es que coger una lupa para ver bien, pero en todo caso, se mostraron unas cifras que hablan de una disminución récord de la pobreza, de una disminución del desempleo, de una disminución de todo lo malo, ¿no? Entonces yo le pido que me cuente, usted que está en el tema, que además es una persona honesta, que su criterio no está sujeto a presiones de ninguna especie, porque algunos se olvidan de que las presiones vienen de muchas partes. Por ejemplo, aquí el órgano oficioso de la oposición dice revés del gobierno en la Corte Nacional. Pues si el gobierno no puede tener ni triunfo ni reveses en la Corte Nacional, ¿qué pasó? ¿Cómo que revés? Eligen un juez, el juez tiene que ser, el Poder Judicial es independiente en teoría, ¿no es cierto? Por tanto no puede haber un revés, o a los señores les consta alguna cosa, porque, no sé, pero yo creo que cuando la prensa empieza a ser un actor político, no puede reivindicar que es prensa, es actor político. Pero bueno, explíqueme, no sea malito, que yo soy bruto encima, veo mal y soy bruto. Bueno, Rodolfo, ahí tengo que confesarles que a mí también esos gráficos de esos colores, como explicaste, también me molestan porque además de todo soy daltónico. Entonces las cosas se complican aún más. ¡Está peor Pero que bueno, yo! vamos. Entonces, ahí está la explicación por qué no podemos entender esos gráficos, pero sí podemos entender bien las cifras. A ver. Y bueno,
pasando a las cifras y a responder la pregunta, 2025 definitivamente fue un año de recuperación económica, de crecimiento fuerte y se evidencia en muchos sectores. A ver, Ahora, hace pocos días, el INEC nos da datos de empleo y de pobreza, que realmente a mí no me llamaron la atención. Era lo que esperaba que suceda, porque ya vimos esa recuperación económica en infinidad de factores. Era simplemente obvio que el empleo también tenía que haber mejorado y la pobreza tenía que haber bajado luego de un año de fuerte crecimiento. ¿Qué es lo que vimos del año pasado? Por un lado, un sector exportador muy fuerte. Crecimientos por el lado no petrolero por encima del 22%. Sectores que realmente tuvieron desempeños extraordinarios. El cacao, alrededor de un 50% de expansión. Alrededor del 20% tienen el camarón, la minería. Alrededor del 15% la pesca. También tuvo buen crecimiento el banano, por encima del 10%. Es decir, una infinidad de productos ecuatorianos con muy buenos desempeños. No solamente por un efecto precio, también por un efecto volumen, lo cual es muy positivo. ya, pero una pregunta, Por otro lado, las remesas. punto de orden. Pero a ver, ¿y por qué tantos productos ecuatorianos tuvieron tan buen desempeño? Bueno, el cacao está aparte, ¿no? Porque Ghana y Costa de Marfil tenían problemas y eso es el 61% de la población, de la producción mundial. Pero ¿por qué tuvimos tan buenos rendimientos en tantos campos tan distintos? Porque el camarón es distinto al petróleo y el cacao es distinto a la pesca. ¿Por qué mejoró todo? Hay que estar claros que esto de aquí, en materia de comercio exterior, el país ha venido ya tiene 3 gobiernos consecutivos trabajando en la apertura comercial, seguir abriendo mercados. Eso genera oportunidades, por eso es que podemos enviar más productos y cada vez a más destinos. Desde 2024 tenemos un acuerdo comercial con China. En 2016 ya logramos un acuerdo con la Unión Europea. Entonces vemos cómo la apertura comercial ha sido una política de Estado y esa es la plataforma que permite todas estas expansiones. Si hubiésemos seguido con la sustitución de importaciones, mirando hacia adentro, diciendo no, el comercio internacional es malo, no hubiésemos podido lograr estos resultados que hemos logrado en la actualidad. Ya, o sea, que las cifras que ya explicamos que por qué no las podíamos ver bien, las franjitas de colores, pero los números sí, las cifras que proporciona el INEC, al que yo siempre lo agarro con pinzas largas, porque el INAMI se equivoca más, pero el INEC también a veces, como con los censos, ¿no? Que el último lo hicieron mal. O sea, son de verdad. Esa es la primera pregunta. ¿Podemos confiar en las cifras? A ver, sí, pero hay que entender cómo se analizan esas cifras. A ver. Decir que, por ejemplo, el INEC nos dice son 348,000 empleos adecuados adicionales en el año. ¿Y qué dice el A ver, IES? ¿son 348,000 o son 350,000? Es una encuesta. Esto de aquí no es un censo. Es una encuesta, entonces hay un margen de error. Lo que sí podemos decir con claridad es que hay un incremento importante en empleos adecuados, que se recuperó lo que perdimos, según datos también del INEC, en 2024. No hay que olvidar que en 2024, debido a los apagones, se perdieron 263,000 empleos adecuados. Entonces, este año recuperamos esos 263,000 y además se genera un empleo neto adicional hasta llegar a los 348,000. Ahora, hay que entender que los datos del INEC son una encuesta, entonces el dato no es exacto, no es que hicieron un conteo uno a uno a las personas y fueron clasificando. Ya. Pero la tendencia y el monto con un más menos, con un margen, es lo importante y evidentemente, como decía, después de ver que las exportaciones les fue tan bien, después de ver que las remesas alcanzaron récords, que después de ver el fortalecimiento que ha habido por el lado de las cuentas fiscales, que ha permitido una reducción del riesgo país, y cómo vemos que los depósitos suben, caen las tasas de interés, aumenta el crédito, es decir, una economía que crece fuertemente, las ventas crecen por encima del 12%, el PIB probablemente crezca 3,8% el año pasado. Entonces, todo eso nos lleva a concluir que está en una economía creciendo, en expansión, y evidentemente el empleo no se puede quedar atrás. El empleo también está creciendo, es el efecto virtuoso del crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico, aumenta necesariamente el empleo y cae necesariamente la pobreza. Pero yo entiendo que el INEC es una encuesta, pero aquí sí hay una institución que se llama el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, copiado hasta quitaron la M del IMES, del Instituto Mexicano
del IMSS, el Instituto, o IMES, Instituto Mexicano de Seguridad Social, así como le copiamos el Código del Trabajo en 1938, un año antes de la Guerra Mundial, de ahí viene nuestro Código del Trabajo. El IES sí debe de saber exactamente cuánta gente se retiró del mercado laboral porque salió pues la tarjeta, en el carnet de afiliación salió de mi servicio tal fecha, y sabe cuántos entraron por los aportes. Y esa es la otra, los aportes. Aporta fulano, fulano no aportaba, súmale a los que salieron. Y fulano que aportaba ya no aporta. Esa cifra sí debería ser exacta, ¿o no? En empleo formal. La cifra Corte de la radio. seguridad social es absolutamente exacta porque Ya. eso de ahí es un listado. Ya. Ahí no, eso no es una encuesta. Y si vemos los datos de la seguridad social, vemos también una fuerte expansión en las afiliaciones en el sector privado. 35,000 afiliados adicionales. Entonces, se corrobora la tendencia que estamos viviendo. ¿Por qué las cifras difieren? ¿Por qué el INEC habla de 348,000 empleos nuevos y la Seguridad Social habla de 35,000 afiliados adicionales? Porque el mercado laboral en el Ecuador es muy informal en su gran cantidad. Alrededor, según el INEC, el 54% del empleo en el Ecuador está en el mercado informal, está en la informalidad. Entonces, cuando se crea un empleo, no un empleo adecuado, 348,000 empleos adecuados, ¿cuál es la definición de empleo adecuado? Empleo adecuado es que gana al menos salario mínimo y que trabaja al menos 40 horas a la semana. No tiene nada que ver si es afiliado o no afiliado. Entonces, les decía, el mercado laboral en el Ecuador es muy informal, y significa que un grueso, una parte importante, de hecho la mayoría, la parte más grande de los trabajadores en el Ecuador no son afiliados a la Seguridad Social. Entonces no aparecen en la estadística de la Seguridad Social, pero sí aparecen en la estadística del INEC. Por eso es que es normal que en la estadística del INEC sea mucho más grande, porque en la estadística del INEC, al ser una encuesta, incluye afiliados y no afiliados a la Seguridad Social. Ya, entendí perfectamente. Entonces, empleo... ¿cómo era la palabra? Empleo adecuado. El empleo adecuado, dos requisitos. Ganar el salario básico unificado, que se modifica año a año, y trabajar 40 horas a la semana. Aquí normalmente son 8 por 5 días, 8 horas. Yo personalmente pienso que mientras sean 40 horas deberían dividirlas como las partes se pongan de acuerdo, pero estamos en Ecuador. ¿Qué quiere que le diga? Pero ahí viene un problema. Si 360 y pico de mil empleos adecuados nuevos se generaron y 360 y pico de mil personas que no tenían trabajo tienen trabajo, aunque sea en el sector informal, ¿ya? Y al IE solo entraron 35,000, quiere decir que 330,000 no entraron y por tanto no aportaron. Y ahí empiezan, y ahí para mí empieza una de las causas de las muchas que hay de la debilidad del IES. Porque yo sí creo que esas personas que entraron a trabajar deberían estar afiliadas al IES. Porque además la Constitución de la República y la ley dicen que sí. Pero claro, estamos en Ecuador. Y claro, el empleador dice, no, pues el IES me cuesta, ya no me cuesta, no me es negocio. Y el trabajador dice, no, pues yo entré a trabajar y que me paguen el sueldo básico, el que gana cualquiera que esté afiliado, y trabaje 40 horas, yo también estoy contento. Pero ahí al TIE se lo están, para ser fino, lo están perjudicando por sálvase a la parte. La palabra... Mira, lo que sucede, realmente el problema del IES no es que no crezcan los afiliados. Ese sería el problema si es que, bueno, realmente termina siendo un problema, pero por otro tema. Claro. Porque la seguridad social en el Ecuador es un esquema Ponzi, en donde se necesitan nuevos afiliados para ir cubriendo los huecos, ir pagando al resto, porque no es autosostenible, no es un sistema responsable que se sostiene a sí mismo, solo se sostiene igual que un sistema Ponzi, igual que esas pirámides, esquemas piramidales. Mientras haya gente que aumenta, que aporta, con eso se paga a los que ya están. Pero si no aumentan los aportantes, todo el sistema colapsa. Y no debería ser así. La seguridad social debería ser sostenible y la manera de que sea sostenible es nivelando los egresos frente a los ingresos. Pero claro, estamos en el mundo del populismo económico donde los mejores presidentes de la historia son los más irresponsables, los que regalan coberturas de la seguridad social a los menores de 18 años, sin importarles si es que eso cuesta o no. Por supuesto que tiene un costo enorme,
Pero dice, no, esto es gratis, no se preocupe, yo le regalo, aplausos, mejor presidente de la historia. Y vemos, estamos pagando las consecuencias. Entonces, el problema de la seguridad social pasa más bien por su sostenibilidad, ese desbalance que hay en ingresos y egresos, porque el IES debería ser sostenible con los afiliados que tiene ahora, con menos afiliados o con más afiliados. Eso, el número de afiliados no afecta la sostenibilidad, no debería afectar la sostenibilidad, si es que se nivela ingresos con egresos. El problema es que al ser un esquema Ponzi, un sistema en donde se gasta más de lo que ingresa, la única manera de que no colapse es aumentando permanentemente el número de afiliados. Entonces, es el tema de la seguridad social. A ver, ahora, perdón, punto de orden, antes de irnos allí, porque me dejó con 3 inquietudes graves. El esquema Ponzi, por definición, termina siendo a la corta, a la muy corta, al mediano plazo y muy rara vez a largo plazo una estafa. Porque los que están abajo, que son la gran base de la pirámide, llega un momento que ya no hay nada, porque ya las partes de arriba, las que estuvieron subsidiando, financiando durante décadas, en el caso del IES, se los absorbió. Entonces, lo que usted me está diciendo, en buen castellano, es que tarde o temprano, como buen sistema Ponzi, el sistema actual, si sigue así, explosionará, no implosionará, explosionará y joderá no sé a cuántos cientos de miles de ecuatorianos, especialmente a los afiliados más jóvenes, lo cual constituiría una alerta grave, porque todo el mundo sabe que el sistema Ponzi es una actividad delictiva. Yo no digo que el IES sea delictivo, pero si tiene un esquema Ponzi va a terminar perjudicando a la gente, no por estafadores, sino por imbéciles, o por no hacer las cosas bien. Una. Dos, el IES no puede A ver, explíqueme, déjeme ver si entiendo. Es imposible, y estamos nuevamente al aire, estamos hablando del IES, es imposible que una institución, se llame como se llame, con los mismos aportantes, decida que le va a dar atención a la mujer y a los hijos del aportante. Vamos a ponernos suaves, como ha bajado la tasa de la natalidad y la gente ya se queja que la gente joven no quiere tener hijos, digamos mujer y un hijo. Ya, perdón un ratito. ¿Y esos dos quién paga? ¿Quién paga la afiliación? ¿De dónde sale el aporte patronal y el aporte laboral? Porque sigue siendo el mismo. Entonces otra estafa, pues a futuro para los que están recién empezando a pagar, pues. Y bueno, el Seguro Social Campesino, ahí comenzaron las demagogias. Y la última pregunta, perdón, usted dijo que el que regala esas cosas del IES es el mejor presidente de la historia, pero en tiempos de don Vicente Rocafuerte, don Gabriel García Moreno, don Eloy Alfaro, no existía ni la caja de pensiones ni el IES. Y eso dicen los historiadores serios, que son los 3 mejores presidentes de la historia. No sé a cuál se refiere usted, porque si es al que yo estoy pensando, le ruego que usted está bien alto, pero elija crecer. Dígale no a lo que sabemos, porque está en le cogió una chiripiolca. no, a ver, yo estaba siendo totalmente irónico. Yo sé. El mejor presidente de la historia, realmente quería decir el más irresponsable, pero que en el mundo del populismo los lentes distorsionan las cosas, Sí. y la gente en ese momento aplaude, se siente emocionada de todos esos beneficios y no se da cuenta el costo que tiene, que es una seguridad social quebrada. Por otro lado, el problema en el IES es que proyecta gastos. Por ejemplo, para 2026 los gastos son de 7.500 millones, pero los aportes, los ingresos son apenas de 3.400. ¿Qué? Entonces hay un faltante de 4.100 millones de dólares solo para cubrir pensiones. Entonces vemos cómo hay un tema grave de sostenibilidad. Es un esquema Ponzi en todo la definición de la palabra. No porque alguien quiera engañar, sino porque los políticos y quienes manejan la seguridad social tienen incentivos perversos que no están alineados con los ciudadanos. Los ciudadanos se contentan con recibir cada día más beneficios de la seguridad social, dicen que bien, y se quejan cuando hay que pagar por esos beneficios. Entonces, persistentemente los políticos trabajan para ir minando la sostenibilidad de la seguridad social, repartir más beneficios y no cobrar por ellos, que todo sea supuestamente gratis. Pero eso no funciona en el largo plazo. En el largo plazo tendremos que tomar correctivos. Caso contrario, llegará un momento en que se acaben todos los fondos que ha tenido acumulados del IES durante muchos años y haya que tomar las medidas, porque no hay para pagar pensiones, porque no hay para pagar servicios de salud, etcétera.
Entonces, eventualmente vamos a tener que tomar los correctivos para la seguridad social. Pero ahora, volviendo al tema inicial, Claro, estamos hablando de... salgamos de la seguridad social, vamos a la grande, al tema del Estado, aunque le digo una cosa, al paso que va, la seguridad social va a arrastrar al gobierno a la quiebra, especialmente con el famoso 40%. Y eso es lo que está pasando. Vemos cómo actualmente el principal subsidio del Estado Es el IES. es la seguridad Sí, social. señor. Es Sí, el que señor. más dinero se lleva. Sí, señor. Son más de 3.600 millones de dólares al año. Para este año están presupuestados 3.688 millones de dólares en el subsidio de la seguridad social. Y lo preocupante es que año tras año este subsidio sube en alrededor de 300 millones de dólares. Es decir, es una bomba de tiempo, es insostenible. No puede el Estado financiar un incremento en el subsidio tan fuerte año tras año. Y por eso es que también no puede pagarle a la seguridad social. Entonces atrasa el Estado porque no paga el aporte total de pensiones, paga solo una parte, se presupuesta un pedazo, no todo lo que necesita el IES. Porque si vemos, yo les decía, el faltante en la seguridad social es de alrededor de 4.100 millones de dólares. Pero lo presupuestado este año para entregarle al IES es un monto bastante inferior de 3.600 millones. Faltan es decir, 500. El Estado no le está entregando la totalidad. No tiene para entregarle la totalidad, no tiene los recursos. Entonces se van acumulando atrasos. El IES tiene que seguir consumiendo sus fondos. Y vemos cómo de esa manera se va debilitando esa institución año tras año. Y claro, ¿por qué nadie toma decisiones valientes? Primero, porque el problema de la seguridad social no explota de la noche a la mañana. No es que amanecemos mañana y, oh sorpresa, todo colapsó. No, esto es una agonía lenta. Varios años, los gobiernos además pueden confiar o rezar que no les explote a ellos, sino que le toca el siguiente a su adversario, porque ahí viene el segundo tema. El político que se meta a arreglar con buenas intenciones, de manera responsable, con unas decisiones históricas y se meta a arreglar el problema de la seguridad social, va a ser detestado. A ese todo el mundo le va a odiar. Ya vienen los privatizadores, los que no sé qué, todos los inventos que tienen siempre, los argumentos ridículos de siempre. Y vemos cómo eso hace que nadie se quiera meter. Los políticos prefieren no topar el tema, que todo continúe como está, es decir, ese debilitamiento persistente, hasta que eventualmente llegará uno y que le toque la lotería, le toque el guachito ganador y que tenga que enfrentar el problema porque todo colapsó en su gobierno. Oiga, pero sería la lotería al revés, pues no. Sería la antilotería. Claro, sería la antilotería. Oiga, pero yo le digo, primero dos cosas. La una, esa frase suya es lapidaria porque demuestra que aquí no hay estadistas, sino políticos y de segunda mano. No le voy a decir politiqueros, pero políticos de segunda mano. Ya. Y segundo, yo conozco, no personalmente, pero porque he leído, me he informado, que existe, por ejemplo, un señor, para poner un ejemplo, que si estuviera aquí, arreglaría esto en una semana, el señor Xi Jinping. Claro que él tiene otros métodos, pero lo arreglaría en una semana y dejaría saneado el tema. A ver, y el presidente Trump, que no tiene las mismas amplias facultades de Xi Jinping, también lo arreglaría, ¿no? La señora Thatcher, si estuviera en su juventud y aquí, o la Merkel, lo arreglarían. Pero también están en Alemania, Alemania, China, Estados Unidos, el Reino Unido. Hay que entender que ahí también hay una responsabilidad de los ciudadanos, que el populismo, Claro. porque el Ecuador es un país de tierra fértil del populismo. Porque toda la vida fue populista, pues Alberto. El Ecuador toda la vida fue populista. Exactamente, y es porque los mismos ciudadanos quieren que les traten como niños, que no les digan la verdad. El día que se les dice la verdad se molestan, no les gusta. Se ponen bravísimos. Usted me dice que está cargada la seguridad social, es mentira. Y que tengo que pagar más. No, yo no tengo que pagar más. Esto puede continuar indefinidamente. Bueno, no puede. No quieren actuar como adultos. No. Qué pena, pues tendrá que venir alguien y meterles como había en mis tiempos, arreglazo limpio. Y vea, yo ni soy asesino serial, ni ataco a nadie, pero arreglazo limpio. En el Colegio San José, donde yo estudié, al menos en la primaria, uno hacía lo que no tenía que hacer y el profesor le daba con una regla. Y ahí no había problema. Y vaya, pues que a quejarse a la casa. Le volvían a pegar pues en la casa, porque bien pegado te debe haber pegado el profesor. Era otro mundo, no éramos perfectos, pero éramos mucho menos
corruptos en el amplísimo sentido de la palabra corrupción de lo que somos ahora, porque la corrupción empezaba por solapar y alcahuetear en casa, como es ahora, lamentablemente. Regresemos al tema nuestro fundamental. A ver, tuvimos ese gran crecimiento del 2025. Hay algunas personas que dicen que es que, sí, pero es que no hay mérito de nadie porque es el rebote del 2024. ¿Eso es verdad o no? No, es absolutamente falso. Ah. El rebote es una parte. ¿Qué es rebote? Hay que definir claramente. Rebote, yo considero que es recuperar lo perdido. Ya. Perdimos 2 puntos porcentuales del PIB en 2024, los recuperamos en 2025, pero además tenemos crecimiento adicional. No solo es rebote. La economía probablemente este año crezca alrededor de un 3,8%. Entonces tiene Es decir, 1.4 que no es rebote. 1.4 no sería rebote. Entonces hay crecimiento por encima de lo que habíamos perdido el año anterior. En la pandemia sí fue rebote, ¿no? O ganamos más de lo que perdimos el No, 2020. En la pandemia fue rebote porque nos tomó más tiempo recuperar lo perdido. Ya, perfecto. No fue inmediato. Ok, entendí. Ahora sí es una recuperación inmediata y un crecimiento adicional. Ok. Lo vemos también en los indicadores de empleo. Ya. 348,000 empleos adecuados adicionales. Recuperamos los 263,000. El rebote hubiese sido 263,000 empleos recuperados, Ok. que es lo mismo que perdimos en el 24. Pero no solo fue rebote, fue crecimiento adicional. Y al final del día, estos resultados son coherentes con una economía que vuelve a crecer por varios motivos. Entre esos, esas exportaciones sólidas, remesas récord, el fortalecimiento fiscal, la mayor liquidez y depósitos, la caída en tasas de interés. Es decir, hay una cantidad de factores en donde hay una intervención desde el lado privado como desde el lado público. Aquí las cosas no se manejan solamente el uno o el otro. Desde el lado público ha habido un esfuerzo por poner en orden las cuentas fiscales y un esfuerzo continuado ya de varios gobiernos de abrir mercados, lo cual es fundamental y es lo que está permitiendo también este crecimiento. Si no hubiésemos trabajado en abrir mercados hace varios años, no estaríamos teniendo estas opciones de crecimiento este momento, porque el crecimiento se sustenta sobre todo del lado de este sector exportador muy fuerte y una recuperación también en el consumo de los hogares. La inversión también ayudó, pero en inversión todavía hay mucho más por hacer y ese es el desafío. Queremos crecer, debemos querer crecer rápidamente como 2025, pero por varias décadas para poder acabar con la pobreza de manera definitiva y acabar con el empleo inadecuado y tener todo un empleo adecuado. Para eso se requiere crecer muchísimo más rápido por varias décadas, pero para eso es necesario reformas de fondo, reformas estructurales. Para eso se necesita inversión, o sea, dinero, plata, que es lo que nosotros no tenemos, y gran paradoja, sobra en el mundo. En el mundo hay fondos de inversión que no saben en dónde invertir, porque en el mundo, lo que más hay en el mundo es plata, pero la Corte Constitucional del Ecuador, estos 6, porque fue 6-3 la votación, 6 iluminados, no sé quién los iluminó ni por dónde los iluminaron, tengo una idea de por dónde los iluminaron, salió con que no se puede. No se puede concesionar porque, ¿sabe qué? La parte que dice el gobierno para explicar las circunstancias excepcionales no es clara. Carajo, ¿en qué país viven? Pues si estamos en una guerra con la delincuencia. Si tuvimos 14 horas de apagones el 2024, no el 2004, el 2024, y los señores dicen que no le han puesto con extrema claridad la claridad necesaria para que ellos, que son tan inteligentes, no sé cómo si son tan inteligentes, no se han dado cuenta, porque no hay que ser inteligente para darse cuenta, inconstitucional. Ahora, ya como vieron que todo el mundo, hasta los que los defendían, nos han insultado a la madre, con razón además, por méritos propios, sus señoras madres no tienen nada que ver en el tema, entonces ahora dicen, no, es que si me aclaran bien, entonces yo, oiga, por Dios, con una Corte Constitucional que le ve 5 patas al gato, que le cuenta 2.800 patas al 100 pies, que se llama 100 pies, que declaró inconstitucional que todo, revivió una consulta de cuando no se explotaba, cuando se explotaba para que ahora tengamos menos petróleo, que sale ahora con que no se puede concesionar la energía eléctrica, un país que parecemos un feudo. A los habitantes de la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca les parece que si hay un proyecto minero que va a beneficiar a todo el Ecuador, pero que puede ser según etapa,
porque hay un informe médico internacional que no lo tomaron en cuenta, que dice lo contrario, que me va a envenenar los acuíferos, entonces yo salgo a las calles, todo Cuenca, el alcalde, el Cid Campeador, con perdón de don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, por compararlo con un ser humano normalito nomás, y nos jodimos, no hubo. Entonces, ¿hasta cuándo, pues, padre Almeida? Así no se va a ningún lado, porque aquí no hay plata ecuatoriana para financiar lo que necesitamos para crecer, como usted dice, sostenidamente en el tiempo y en billete, ¿o no? Exactamente es así. El problema es que tenemos todavía en el ambiente, en la población y en la misma Estamos al aire, Constitución una cantidad al aire, de estamos al taras aire. ideológicas. Sí. El pensar que permitir inversión privada es privatizar. Entonces todo es, ay, no, no privatizar. Cuando permitir la inversión privada no es privatizar nada. Y la solución a la crisis que estamos viviendo no requiere que el Estado venda un alfiler. Nada. No se necesita privatizar nada. Nada. Lo que se necesita es cambiar ese concepto estatista, donde el punto de partida es decir, todo es del Estado. Entonces, claro, la excepción, y de hecho, en sectores estratégicos ni siquiera la excepción es la inversión privada. La primera excepción es la inversión mixta. Sí. Si es que no puede haber inversión estatal, entonces puede haber inversión mixta, donde el Estado es dueño del 51% al menos. Y si es que no puede haber inversión estatal y tampoco puede haber inversión mixta, recién ahí se permite la inversión privada. Entonces la inversión privada es la excepción de la excepción. Y a eso le sumamos la cereza sobre el pastel, una corte constitucional que dice, y esa excepción de la excepción tiene que ser pequeñita. Era una ventana mínima, ahora tiene que ser una ventana minúscula, más pequeña todavía, porque era muy grande la ventana anterior. No me gusta. Esa ventana anterior que ustedes pusieron por interés colectivo, no me gusta, es demasiado grande. Tiene que ser una ventana aún más chica. Es decir, es el mundo de los absurdos. Apagones de 14 horas diarias. Petróleo que sigue cayendo. Pronto nos vamos a quedar sin petróleo. No porque se haya acabado en el subsuelo, sino porque no lo sacamos, claro. Porque todas estas taras lo que hacen es bloquear la inversión. Y lo que necesitamos es más inversión. Y lo que necesitamos no es privatizar nada. Lo que necesitamos es algo mucho más radical, algo para el entorno ecuatoriano, algo realmente revolucionario, lo que ya entendieron los comunistas chinos hace muchas décadas. Simplemente permitir inversión de todo tipo. Permitir, eso es todo. No necesitamos que el Estado venda un alfiler, no tiene que vender nada, se queda con todos sus activos, hasta el último papel sigue siendo del Estado, pero que permita que otros inviertan, que permita que el sector privado, el sector mixto, las inversiones nacionales, extranjeras, inviertan en generación eléctrica, en transmisión eléctrica, en distribución eléctrica, sin vender nada, que inviertan, que hagan la nueva infraestructura, que hagan lo que no existe. Entonces, solamente permitiendo ese cambio, se puede transformar totalmente el país, porque estamos hablando que la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal, lamentablemente, es un sector estratégico. Estamos hablando de petróleo, de electricidad, de minería, telecomunicaciones, agua potable, etcétera. En tema agua potable es crítico. Aquí en la zona de Guayaquil, San Borondón, las zonas aledañas, hay escasez de agua. La misma isla Mocolí que tanto demuestra hasta ahora. Oiga, no. Cortes de agua. No invoque que si usted después me habla de jugar fútbol, después de lo que digo, yo ya salgo corriendo. Yo digo, de tanto se habla en la actualidad, bueno, también tiene un problema de escasez de agua. No tiene agua. Es que Alberto, es una isla, pues. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ningún privado puede proveer de agua. Eso sí, no. Preferimos que no tengamos agua, pero que un privado invierta jamás. Eso sí que no es aceptable. Eso es privatizar. Ahora, esos son esos absurdos de esta legislación ecuatoriana, de esa mentalidad que no entiende que no es privatizar nada, es simplemente permitir que inviertan en proveer y hacer estas actividades y de esa manera complementar lo que haga el Estado. O sea, complementar el 99%, ya entendí. A ver, pero dos puntualizaciones o tres. Uno, hasta donde el griego tarado ese de Aristóteles que inventó la lógica, pobrecito, era bobo el tipo, ¿no? La lógica dice, y uno acude al diccionario de la Real Academia Española, por lógica, cuando tiene dudas sobre el significado de una palabra, no va a buscar a la Caperucita Roja, sino al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y dice que entre vender y concesionar ni siquiera son parientes en 14º, no sé, en 100 grados. No. Cuando yo vendo, cedo la totalidad de la propiedad o una parte de la propiedad. Cuando yo concesiono,
sigo siendo el dueño de todo. El concesionario lo que hace es administrar, obviamente ganar plata si lo maneja bien, y el resto viene para mí. Cuando termina la concesión, todo sigue siendo mío. Le hago una pregunta: ¿tan difícil de entender es para estos imbéciles de la Corte Constitucional la diferencia entre concesionar y vender? No, lo que sucede es, bueno, primero que son cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. La propiedad no cambia en No, una pues, concesión. no. Es igual que cuando uno alquila, uno no cambia, la propiedad no cambia, sigue siendo el mismo dueño. Sí. En cambio, en una venta, pues ahí sí hay un cambio de propiedad. Y lo lamentable aquí es que la Corte Constitucional, imbuida por toda esta mentalidad y estas taras ideológicas, dice no solamente que reconoce, bueno, la Constitución dice es una excepción de la excepción la inversión privada, pero la Corte dice y esa excepción tiene que ser más pequeña, Ya, pero lo eso más no pequeña podía. posible. Pero eso no podía la Corte. La Corte lo que tiene que determinar es si algo es constitucional o no. No tiene por qué entrar encima a recortar la Constitución. Eso es una Exactamente, no, Están violando la ley. Es más estricto que la misma No, Constitución, no diciendo puede. esa excepcionalidad, redúzcamela, tiene que ser aún más pequeña, tiene que No, decirme los casos específicos. no pueden. Entonces, ¿cómo definir, o sea, una legislación y ahora pide al gobierno que haga una legislación tan específica que nombre en qué casos? Entonces, eso es un absurdo, porque puede haber muchas circunstancias y la ley no puede estar hecha para el caso específico. No, pero la ley Tiene es... que ser un tema general. Exacto. Que puede ser en muchas circunstancias. El carácter fundamental... A ver, cuando uno estudia Derecho, aprende que el elemento fundamental de la ley es que sea general. Las leyes, cuando hay leyes excepcionales es porque estamos en un estado de excepción. O sea, la guerra, por ejemplo. Uno no puede pelear una guerra con las mismas leyes que tenía cuando estaba en paz. Eso tampoco lo ha entendido la Corte Constitucional muy bien, porque, no sé yo, no les da el cerebro, tienen intereses. Me libre el Señor de pensar que son agnados o entenados de los que sabemos, de los GDOs, pero no lo han entendido que aquí estamos en una guerra así, no con ningún país, pero con gente que mueve más miles de billones de dólares que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia juntos. No lo han entendido, pero está bien, no hay problema. Vamos al tema petróleo. Dos grandes productores de petróleo en su momento. El mayor dueño de las reservas probadas de petróleo, o sea, no hay que ir a explorar, ya están ahí, ya sabemos dónde están, Venezuela. Y el otro Irán están en enormes convulsiones ahorita. Eso podría provocar un desabastecimiento y por tanto una subida de precios. Y nosotros hemos producido aunque sea un barril más, para ganarnos aunque sea el barril diario por 365 días, por lo que cueste el barril, ¿o no? Bueno, ese es otro de los problemas. Lamentablemente, el sector petrolero en el Ecuador está colapsando. El socialismo del siglo XXI nos va a dejar sin petróleo. Lo mismo que sucedió en Venezuela. Venezuela es el país con las mayores reservas mundiales de petróleo y es un productor marginal. Está en el puesto 21 o 22 a nivel global, teniendo las mayores reservas mundiales. Nuevamente, nos morimos de agua al lado de la fuente. Eso le pasa a Venezuela, le pasa al Ecuador. Ecuador produce cada vez menos petróleo, hemos perdido 100.000 barriles de producción en la última década y vamos a perder muchos más por la cierre del ITT y también por la insuficiente inversión. Entonces, vemos como la previsión este momento de la Agencia Internacional de Energía es que en los próximos 5 años perdamos la cuarta parte de la producción petrolera. ¿Y cuándo vamos a empezar a Oiga, ¿y cuándo dejaremos de exportar? No es que éramos los grandes exportadores. Aquí la gente se mareó, comenzando por el general Rodríguez Lara, que llegó al templete de los héroes de la patria, un barril de petróleo. Nosotros nunca fuimos un país petrolero, fuimos un país con un poco de petróleo, porque nunca producimos mucho. Pero Venezuela producía 3.300.000 barriles diarios. En tiempos de Pérez Jiménez, mira, el dictador Pérez Jiménez, en tiempos de los corruptos de Adeco y del Copey, llegó Chávez. ¿Qué puesto me dijo que están? 21. Alrededor del puesto 21. Ya. Es decir, están... antes estaban entre los 5 primeros antes, ¿no? Exactamente. Entonces vemos cómo ese modelo equivocado de concentrar todo en el Estado, que es un monopolio estatal, en Venezuela todo el expropiese, llevó a que cada vez se invierta menos. Y sin inversión, pues se produce cada vez menos. En cambio, otros países en el mundo han apostado por la inversión privada
el recurso sigue siendo del Estado, ¿a quién beneficia la inversión privada? Al Estado. Esas rentas van al Estado. Por supuesto que también beneficia al que está invirtiendo, porque nadie invierte para perder. No estamos hablando de beneficencia, no, estamos perdón. hablando de un negocio. Además que ni siquiera, si te invierte para perder, ni siquiera es beneficencia. Tiene otro nombre que comienza con C-O-J-U-D-E-Z. Sí, pues, si invierte para perder, Sofocleto, el inmortal autor peruano, lo incluiría pues como ejemplo en su inmortal libro Los Cojudos. Pues. Nadie invierte para perder. Pero aquí nosotros no, ni siquiera les dejamos que vengan a invertir para perder. No pueden. Y cuando pueden, les decimos, ¿sabes qué? Si tenemos un problema, mis cortes deciden. La corte que solo la intervención, no sé de cuál de los santos, nos salvó de que de la indemnización de Chevron sea solo 300 millones y no los miles de millones que pedía Chevron después de toda la campaña de la mano sucia, que fue una de las más grandes mentiras de la historia, en una banda de pillos, abogados y pillos, políticos además también. Pero bueno, vamos a corte. Mientras tanto seguimos acá. Ahí viene otro problema. Si usted tiene que asesorar para invertir al Fondo Noruego de Inversiones, al que le sobra la plata, pero le sobra en una cantidad tan estúpida que no lo podemos entender nosotros. Hablan de trillones allí, ya, ok. Y bueno, Ecuador, mira, ahí está probado que tienen oro, cobre, petróleo, y empiezan a hacerle la lista. Pero tenemos las leyes, pues, ecuatorianas. Y la estabilidad que llegue el que sabemos, o alguien parecido, y cambia las reglas del juego. Ya esto no es fútbol, ahora es béisbol. ¿Cómo? Sí, ya no hay contrato de participación, ahora te voy a pagar por servicios. Resulta que al cabo de unos años se viró la tortilla y hubiera sido mejor seguir con participación en vez de servicios porque el mundo cambia. Pero cuando uno es homíope o estúpido, no se da cuenta de eso. Entonces, ¿usted le aconsejaría al Fondo Noruego de Inversiones invertir en Ecuador con las leyes actuales? Es que ese problema no es atractivo porque no ofrecemos seguridad jurídica, porque además bloqueamos la inversión. Esa inversión no es deseada por la Constitución. La Constitución dice eso va a ser la excepción de la excepción. Ahora justifica esa excepción. Entonces ahí entra la discrecionalidad, la burocracia, el riesgo de que sea declarado inconstitucional a futuro, que sea cuestionada una inversión, decir, no, usted se equivocó, esa inversión no debió haber hecho porque ese criterio que usted utilizó de excepcionalidad no es adecuado. Excepción es solamente lo de acá, no esto de acá. Entonces, frente a ese riesgo, poner cientos de millones de dólares en un país que después va a decir, no, su inversión no era realmente excepcional. Entonces, es un riesgo enorme. Aquí tengo la cifra a mano, por ejemplo, de lo que hablábamos un momento, de la producción de Venezuela. Venezuela en los últimos 20 años perdió el 70% de su producción. En 2003 producía 2.600.000 barriles. En 2022 produjo 716.000 barriles. En 2023 siguió cayendo. Entonces vemos cómo la producción de Venezuela es cada vez menor. En este momento es una producción bajísima. Y recuperar esa producción no va a ser inmediato ni va a ser sencillo. Se necesita porque Donald Trump, muy confiado, dice, no, van a invertir 100.000 millones y esa producción va a salir enseguida. No va a funcionar así. Ya le respondió a alguna empresa petrolera y le dijo, oiga, señor Trump, nosotros salimos de Venezuela porque usted nos pidió y ahora nos dice que vayamos nuevamente. No, es que los inversionistas privados no van a invertir así tan fácilmente. Venezuela tiene primero que reconstruir su institucionalidad, tiene que dar seguridad jurídica, tiene que empezar teniendo electricidad, que igual que el Ecuador no tiene electricidad. ¿Cómo producir petróleo si no hay electricidad? Ellos también tienen el modelo estatista igual al ecuatoriano, en donde la regla es del Estado, el monopolio estatal, y el sector privado no puede invertir, sino por excepción de la excepción de la excepción. Entonces le pasa lo mismo que el Ecuador, apagones, instituciones que no garantizan seguridad jurídica. Eso no va a hacer que las empresas norteamericanas vayan alegremente, algunas dirán presionadas, pero no alegremente, porque hay que estar muy claros, Donald Trump, ¿cuántos años más va a estar en el poder? No va a ser mucho más. No, porque ya no tiene, oiga, tenga otra política, ya no tiene más reelección. Claro, acuérdense que Trump ya tiene con esta su segunda reelección y la reforma que se hizo después cuando los republicanos ganaron la mayoría en las cámaras, después de Truman, pusieron una reforma que dice que nadie puede ejercer la presidencia de la República más de 10 años. O sea, para no decir 3 periodos, pero si los periodos son de 4 años,
No da, pues, se queda nomás en 2, porque si bien 4 por 3 es 12, si pusieron 2, límite 10, nadie puede ir a una segunda reelección que sería un tercer periodo. Trump no puede. J.D. Vance se proyecta probablemente como el ganador, pero se proyecta, lo cual quiere decir que Trump en enero del 2029 ya no está allí. Y lo que hay que estar muy claro, las inversiones se hacen pensando en 30 años. No es cuestión de estos 5 años, 6 años o 10 años. Supongamos que alguien seguidor de Trump llega a la presidencia después de Trump, se alarga la misma política. Pero estamos hablando de 6 años más, cuando una inversión está pensada para más de 30 años. Entonces, realmente lo que garantiza esas inversiones es esa institucionalidad sólida. Van a tener en Venezuela que cambiar desde la misma constitución, las leyes, crear seguridad jurídica para poder atraer nuevamente inversiones y sacar adelante su sector petrolero. Porque una cosa es tener las reservas más grandes del mundo, pero realmente el valor se genera cuando esos recursos están fuera de tierra. Sí, claro. Si están bajo tierra, no valen nada. No, nada. Eso no les sirve para generar ingresos. Los ingresos se generan cuando uno los extrae esos recursos y los utiliza, cuando se vuelven utilizables. Oiga, usted me acaba de dar la llave mágica del Santo Grial, para ponernos poéticos, de por qué todo el mundo, los grandes inversores, invierten en la República Popular China sin problema. Porque si estamos al aire nuevamente, ¿por qué se invierte en la República Popular China sin problema? Porque después de Deng Xiaoping vino Xi Jinping y está lo mismo, no ha variado lo mínimo, se le siguen dando las garantías a todos los inversionistas. China, si bien es un país comunista, de un solo partido, en lo político, en lo económico, hay cada vez más multimillonarios en China, se multiplican, pero y multimillonarios de verdad, ¿no? O sea, trabajando. No como aquí, que entre fulanos y fulanas, claro, no son del tamaño de los chinos, pero en escala ecuatoriana, hacen magia. No hacen magia, hacen lavado. O directamente son narcotraficantes, pero todo el mundo murmura en las reuniones de Mengano y de Sutano, pero nadie hace nada. ¿Qué conexiones tendrán con la UAFE, con la Fiscalía o quien sea? Vaya a preguntarle al Señor Jesucristo de su infinita misericordia si logra que le dé una audiencia, lo cual es bien difícil. Y me iba olvidando de algo. ¿Cuánto fue con cuánto asumió Noboa de riesgo país? La primera vez como 1.300, ¿no? Sí, puede ser, llegó a subir hasta 1.900 puntos en su momento. Con Noboa. De la primera y segunda vuelta electoral. Sí, en la segunda, en esta elección, primera elección de periodo completo, el riesgo país entre la primera y segunda vuelta estuvo cercano a superó los 1.900 puntos. Ya, o sea, quiere decir que cuando empataron, porque fue un empate técnico recontra técnico, el de la primera vuelta se fue a 1.900 puntos. ¿Su merced sería tan gentil de indicarme a cuánto está ahorita? Bueno, el riesgo país en este momento está por debajo de los 500 puntos. Es un riesgo país muy bajo, que lo que permite es volver al mercado de capitales pronto. Yo creo que es cuestión de días o semanas que el país va a poder retornar al mercado de capitales, lo cual es una excelente noticia para el país. O sea que ha bajado casi 4 veces, de más de 1.900 a 500 es casi el cuádruplo, porque el cuádruplo de 500 sería 2.000. Ya. ¿Y a qué atribuye usted una bajada tan salvaje de 1.400 puntos? Porque el petróleo no es que se ha ido a $130, que ahí uno entendería un poco, ¿no? El riesgo país no, a mí me decían algunas personas que el problema de la subida del riesgo país es porque la gente, el acreedor duda que el Ecuador tenga el dinero para pagar. Yo creo que aquí subió porque los acreedores dijeron, hoy si gana la que no ganó, no nos van a pagar nunca, porque nos van a declarar de nuevo la deuda ilegítima o algo parecido. ¿La desconfianza es tan importante como la capacidad de pago para el riesgo país? Bueno, igual que cualquier indicador está sujeto a las interpretaciones de las personas, o sea, hay temas también subjetivos. La desconfianza, temor pueden generar un impacto, pero al final del día siempre hay fundamentos sólidos, fundamentos económicos. No todo es un tema subjetivo, no son emociones, no mide las emociones. Yeah. Sí, están incluidas porque igual que en todos los seres humanos tenemos una parte de razón y otra parte de emoción y actuamos en base a las dos. No podemos decir a alguna persona que dice, no, es que yo soy pura razón al 100%.
Bueno, veamos si se asusta o le ponen una pistola delante a ver si es 100% razón y no mete algo de emoción ahí, probablemente hay algo de emoción. Puede ser una emoción Entonces, líquida si le ponen una pistola ahí. no, pero es que es la realidad, es que al final del día los seres Claro, humanos tenemos lógico. emoción y tenemos razón. Ahora, la inteligencia Entonces, artificial no tiene emoción, supuestamente. exactamente. Ya, pero, Y es una pero diferencia con la inteligencia artificial. claro, pero se llama Pero bueno, artificial, pues, jefe. No es humana, es exactamente. artificial. Pero al final del día, en el riesgo país ¿Por qué hay un bajó? fundamento económico y el riesgo país cae porque precisamente las cuentas fiscales se han fortalecido significativamente. El gobierno ha tomado medidas importantes en estos años de la mano del programa del Fondo Monetario para devolverle sostenibilidad. Y aquí hay una confusión. Se quiere vender como que el riesgo país es beneficiar a los acreedores, que el riesgo país solamente es si estás al día con los acreedores. Eso es riesgo país bajo, si les dejas de pagar es riesgo país alto. Pero que los ciudadanos vamos a estar mejor con riesgo país alto y no pagando acreedores. Eso es absolutamente falso. El riesgo país equivale al nivel de sostenibilidad de las cuentas fiscales. Cuando se manejan bien las cosas, si se hace un manejo responsable, el buen administrador, riesgo país bajo. Cuando maneja mal las cosas de manera irresponsable, gasta el dinero que no tiene, y provoca que haya plata para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, eso es riesgo país alto. Entonces, tener riesgo país bajo le beneficia al ciudadano y le beneficia incluso con canales muy directos que muchas personas no se dan cuenta, no los ven. Un canal directo de beneficiar al ciudadano el riesgo país bajo viene por el lado del financiamiento, el costo del financiamiento. Con riesgo país alto, el fisco compite con el emprendedor, con la vecina que está tratando de ponerse una tienda y que quiere pedir un préstamo en el banco, un préstamo pequeñito para poder ponerse ese negocio, tiene que competir por ese ahorro con el banco, con el Estado. Y el Estado es un poquito más grande que ese emprendedor, que esa vecina. Está permanentemente presionando al alza las tasas de interés, porque un Estado mal manejado tiene un riesgo país alto, no puede financiarse en el exterior y va a financiarse en el mercado doméstico. Quita recursos que podrían usarse para el emprendimiento, para los empresarios, para la inversión doméstica. En cambio, cuando el riesgo país baja, es decir, cuando se manejan bien las finanzas públicas, deja de presionar las tasas de interés pueden empezar a bajar. Financiamiento más barato y más fácil conseguir financiamiento para el ciudadano de a pie, para la vecina que quiere ponerse la peluquería o la tienda. Al final del día eso beneficia al ciudadano. Y un segundo beneficio también a los ciudadanos es para los inversionistas. Cuando el riesgo país bajo, es decir, finanzas públicas bien manejadas, sostenibles, se interpreta que no hay la urgencia de una nueva reforma tributaria, que no hay que pasarle la cuenta al ciudadano. Un riesgo país alto, en cambio, se entiende que va a venir pronto otra reforma tributaria, cambio de reglas, porque el Estado está quebrado. Entonces, cuando el riesgo país es bajo, el inversionista tiene más certezas, un entorno de menos riesgo. Eso beneficia también a la inversión. Perfecto. Dos cositas. Number one. Sí, puede ser que el crédito interno, me refiero, ¿no? Al que da la banca, haya mejorado. El otro día yo leí en uno de los diarios de Guayaquil, porque en Quito ya no hay diarios impresos, es una cosa que uno no logra entender, pero no hay. Ya. De que doña Guadalupe vendió el comercio y a quien se lo vendió, yo dije RIP, QEPD, QDDG. Ya. Y salió la lista de los 10 bancos, salieron dos listas, la lista de los bancos con más utilidades y la lista de los bancos que más plata prestaron. El Banco del Pacífico, el que yo siempre me he opuesto que lo vendan, porque 120 millones lleva ya varios años dando más de 100 millones de utilidades, ¿eh? Que yo me imagino son de verdad, ¿no? Como la de los demás bancos. Estaba en la lista, creo que era el segundo en utilidades. Pero cuando salió la lista de los 10 bancos que más habían prestado, no lo encontré. Y conté, dije, se saltaron un número. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, habían 10. ¿Cómo puede ser que uno de los bancos, que el segundo banco, segundo o tercero, no me acuerdo bien, estoy casi seguro que fue segundo. El primero fue el Pichincha, ahí no hay vuelta, ya. Que el segundo o tercero que más plata ganó no aparezca entre los 10 que más plata prestó. Hay bancos que son chiquititos, que aparecieron en la lista y el otro no.
Cuando yo me acuerdo que cuando el Banco del Pacífico lo manejaba el señor Herrero, el español que trajeron, ya, ahí se inventaron la hipoteca 8, que hizo que porque hasta antes de eso, aquí a usted le daban más facilidades de tasa de interés para comprarse un carro que para comprarse una casa, lo cual es una barbaridad, en mi opinión personal, pero bueno. Pero el banco metió la hipoteca 8 y a los 2 meses todos los bancos tenían la 8, la 8.1, la 7.9. Ya, ¿por qué? Porque el banco ahí sirvió hasta de instrumento de política para que haya plata para casas. Y ahora resulta que no están entre los 10 primeros prestadores. ¿No le parece una incongruencia? Porque a mí me suena raro. Bueno, habría que revisar cuál es esa tabla. Yo tengo unas estadísticas del sistema bancario, en este momento los tengo al frente mío, a septiembre del año pasado, y sí está el Banco del Pacífico sí está entre los bancos que más presta, de hecho, del cuarto banco por operaciones. Entonces quiere decir que en la lista del periódico se equivocó. Ya, no hay problema. Se equivocó la lista del periódico porque es del cuarto banco por operaciones. Es que no tenía lógica, pues Alberto, no tenía lógica. No hace sentido, no hace sentido. Y más bien, hablando de rentabilidad, que es algo que les encanta, digamos, de utilidades, les encanta sacar las utilidades, decir, miren, las utilidades crecieron 40%, rasgarse las vestiduras, sí, cómo gana la banca, nos explotan, etcétera. Ese es un argumento político que el correísmo no se cansa de utilizar una y otra vez, de un argumento barato. ¿Y qué quieren? ¿Que pierdan plata? ¿Qué quieren? La realidad, sí, quieren que pierda plata primero. Y el otro tema. No importa el valor, digamos, el valor en dólares no nos dice mucho. Si yo le digo a una persona, oye, tú ganaste $10,000, ¿es poco o es mucho? No puedo decir si es poco y es mucho. Depende de cuánto invirtió. Exacto. Si esa persona invirtió $1,000,000 y ganó 10,000, es muy poco. Si es que invirtió $40,000 y ganó 10,000, es mucho. Sí, es raro, está raro. Depende del monto invertido. Claro. Entonces, eso se llama, en términos técnicos, se llama rentabilidad sobre el patrimonio. Correcto. Y eso es lo que se debe analizar. En la banca, por ejemplo, utilidades de 654 millones. Suena una barbaridad, 654 millones. Bueno, analicemos para poder comparar y para decir es poco o es mucho, veamos cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio. La rentabilidad sobre el patrimonio enero-septiembre de la banca fue de alrededor de 13%, 12,6%. Es una rentabilidad menor a la de mayoría de negocios en el país. Sí. Solamente las rentabilidades sobre el patrimonio están alrededor del 20%. Sí. Entonces, tener un banco no es el mejor negocio del mundo. No. Definitivamente que no es. No. Hay otros negocios que se ganan muchísimo más. Además que, viendo en el Ecuador, 12,6% es un promedio. Hay bancos que tienen rendimientos muchísimo más bajos. Muchos que tienen rendimientos por debajo del 1%. Entonces, realmente estos argumentos cuando hablan y se ponen a criticar de las utilidades de los bancos y cuánto han crecido, nuevamente, este señor del que hablábamos hace un momento, irónicamente del mejor presidente de la historia, que para variar todos los años tiene que sacar el mismo argumento y no se cansa, porque la gente le sigue creyendo, y volvió a mencionar crecimiento de 40 y pico % de utilidades de la banca. Que analice, ojalá que algún rato descubra y estudie qué es el concepto de la rentabilidad sobre el patrimonio para que pueda hacer una comparación adecuada y pueda decir si realmente es una utilidad escandalosa o de qué se trata. Oiga, pero yo no sé si yo me equivoco, pero la persona a la que usted ha aludido con harta carga de sarcasmo, de ironía y mordacidad, si no recuerdo mal, es economista, pues. De la Católica, luego se fue a a Bélgica, o sea, donde los belgas, sí, pues, aunque los belgas son dos tipos distintos que no se llevan para nada, los balones y los flemish, nada que ver, se odian a muerte. Ya. Y luego terminó en, ¿cómo se llama esa ciudad de Chicago? Chicago. Yo estaba pensando ya en alguna función, pero debería saber, pues, si es economista. Bueno, lamentablemente yo creo que esa clase de finanzas corporativas faltó, y que por eso piensa que debe comparar las utilidades en lugar de ver cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio, que es lo que realmente importa. Y eso sí le conviene estudiar porque va a tomar muy malas decisiones financieras en sus finanzas personales. No tiene ese riesgo porque él no tiene dinero.
Vive, creo que lo ayudan los amigos, trabaja para la televisión rusa, acuérdese, y últimamente tuvo un trabajo que lo puede meter en un problema muy grave. Era el jefe de asesores económicos del señor que está en una cárcel en Brooklyn o en Queens, en Nueva York, en uno de los boroughs de Nueva York. Ya, ahí está. Puede traerle problemas, ¿eh? Serios. Definitivamente, ahí se ve los temas cómo se manejan con intereses políticos en lugar de temas técnicos con datos reales, que es como debería ser. Perfecto. Alberto, como siempre, el reloj se acabó. Le agradezco muchísimo a vuestra merced su amabilidad de habernos atendido. Saludos, por favor, en casa. Y muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Ya saben, chicos, si se van por Manaví, se van por Puerto Viejo, tienen que descubrir el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo, donde tu estancia se convertirá en una estadía llena de confort, de instalaciones modernas y de diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, y estamos en enero, está abierto el restaurante Monte, alta cocina, basada en las raíces de la cocina manavita, que es reconocida nacional e internacionalmente como que... Algunos amigos míos de hace tiempo dirían de Cogollo Brother. Buenísima. Así que después, más tardecito, se van al Solira Rooftop. Eso sí, ustedes eligen con quién se van, porque hay una vista panorámica espectacular. Unos piqueitos, unos coctelitos, sumados a la vista panorámica espectacular, se pueden hasta enamorar. Así que cojan bien con quién van. El hotel no es responsable de las compañías, por si acaso. Ya saben... Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino, y conoce más en oroverdepuertoviejo.com. Chicos, nos vemos mañana. Les advierto, mañana tenemos el debut de la persona que reemplaza a la embajadora plenipotenciaria del gobierno del Ecuador ante el rey de los belgas, el gran duque de Luxemburgo y la Comunidad Económica Europea, Andrea, que aunque todavía no va para allá, pero ya no está aquí, ya se va para allá. Entonces... vamos a tenerla en vez de martes y jueves, que era como hacíamos con la señora embajadora, que guardar el protocolo. Ella va a estar jueves y viernes y va a comenzar mañana, con lo cual Sofía ha tenido la gentileza, realmente el Señor, aunque yo gracias a Dios soy ateo, pero el Señor me iluminó cuando en un almuerzo con su mamá, con Larisa, que estuvo hoy en el programa, brillante. Felicitaciones para Astrid y Larisa. Lo pusieron en su sitio al woke. La felicito. Ya. La llevó y oí la conversación y dije, no, aquí hay filón. Y mire si no me equivoqué. Entonces ella va a estar lunes y miércoles. Así que nos vemos mañana. Mañana hay gabardina. Holy shit. Chao. RTP